La materia que estamos cursando es Historia de la Educación Física y el tema que vamos a exponer a continuación es la educación física en la época post-revolucionaria, de 1917 a 1940, el tema 5. El equipo número 4, conformado por Chávez Aguilar Alejandro, Ortega García Gustavo Ángel, Reyes Lisbeth y Tenorio Flores Samantha. Eh, Voy a empezar con una introducción eh, que es antes de la revolución, el pre antes del post. Los deportes pues comenzaban a emplearse en esta época de la postrevolución, ¿no? Eh, Uno de los avances más importantes en esta época pues fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP. Esta escuela creó variedad de primarias y secundarias a lo largo de todo el país. Inclusive algunas de estas escuelas se desmantelaron o se dejaron de utilizar porque crearon demasiados centros educativos que al final no se utilizaron. Los planes de estudio en ese momento no incluían la educación física como una materia, mmm, y pues todo estaba dirigido más a la literatura, a la escritura y a la historia, ¿no? Mm, Fue con el avance del tiempo que se incluyeron las artes plásticas, como la escultura, las artesanías, como el tallar objetos, las danzas folclóricas, que son muy populares en el actual México, la lectura, la salud y las prácticas deportivas. La idea de las medidas higienistas, bueno, aquí se trataba de mejorar la salud física y mental de todos los ciudadanos, hechos indispensables para cumplir con las urgencias de integrar y construir la nueva nación mexicana. Bueno, en esta, se podría decir, esta etapa, se le daba mayor importancia a que los niños tuvieran una buena salud, implementando nuevas técnicas y así. Bueno, los reportes que hasta entonces constituían un privilegio de ciertas minorías odaladas comenzarían poco a poco a transformarse en prácticas cotidianas de todos los mexicanos. Bueno, como ya lo había dicho, la implementación de nuevos deportes ayudaba a mejorar esta salud física. Vida de México durante el Porfiriato, 1876 a 1911. El análisis. Bueno, estuvo marcada por el signo de la desigualdad. Los habitantes de las zonas rurales y de los suburbios urbanos, los cuales eran conformados por obreros, campesinos e indígenas, estaban sumergidos en la miseria absoluta. Y bueno, mientras los habitantes de estas zonas estaban sumergidos en esta miseria, la élite de las grandes urbes, en especial la de la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, gozaba de los deleites del progreso pues impulsado por la modernidad. La supremacía de la élite fue visible en el plano económico y político, pero por y sobre todo en el lúdico, es decir, este sector social contaba con el enorme privilegio de elegir sus propios juegos y diversiones. Los deportes que apenas empezaban a practicarse se instituían en indicadores de superioridad social. Este tipo de los deportes que apenas empezaban a practicar se integraron a la Pleiade, que era el grupo de personas que destacan en una actividad generalmente relacionada con la literatura o el arte y que vivían pues en esta misma época. A continuación voy a hablar de algunos clubes deportivos que adoptó la Sociedad Mexicana del Extranjero. Algunas de estas sí las adoptó la Sociedad Mexicana del Extranjero, pero su mayoría provenían de los estadounidenses que venían a México y creaban clubes deportivos. En 1890 se vieron distintos de estos clubes en la Ciudad de México, en Morelia, en Veracruz,
Algunos eran mezcla de casinos y había mucha actividad social, deportiva y también cultural, ¿no? Era una mezcla de lo que traían los extranjeros de sus países a México, pero era exclusivo para la clase alta. Country Club de Churubusco. Ahí podemos ver en la imagen de arriba una vista lateral. Esto sí los voy a proceder a leer, ¿no? Que era, este club contaba con campos de golf, canchas de tenis, sala de teatro, bailes y conciertos. En la parte de abajo podemos ver a un profesor con algunos estudiantes, ¿no? Y aunque estos sean mexicanos, bueno, podemos decir que son mexicanos y que el profesor de alguna forma es extranjero porque se nota en las características físicas. Los deportes que ahí se practicaban buscaban formar a los alumnos más de una forma más profesional, mejorando todas sus capacidades físicas. En la Reforma Country Club encontramos las canchas de tenis, béisbol, cricket y espacios para deporte de pista. En la parte de arriba podemos observar una cancha de lo que sería de tenis. Era una cancha grande y alrededor pues se colocaban las personas, ¿no? A observar el partido. En Monterrey Gymnastic Club era un club más abierto y, como les decía, era una mezcla de un club casino. Ahí se reunían aficionados del boxeo, de la lucha, ¿no? Eran deportes un poco más sucios, no incluían tantas reglas y tenían también pistas pues de tenis también o de béisbol. En la parte de abajo podemos ver a un profesor con sus estudiantes de béisbol. Lakeside Sailing Club, pues fue una institución muy exclusiva que incluía socios nacidos en México, y pues este club organizaba regatas en el lago de Chalco y Xochimilco. Algo parecido ocurría en la ciudad portuaria de Veracruz, donde crearon un club de yates adecuado al desarrollo de los deportes. Barrios periféricos en el centro del país. La viruela, el tifo, el garrotillo, escarlatina, sarampión y tuberculosis eran frecuentes entre quienes habitaban en estos espacios. La élite y las comunidades extranjeras se distraían en los clubs que ya mencionaron mis compañeros, donde se practicaban actividades físicas que habían sido importadas de Europa a los Estados Unidos, como el golf, el tenis, el fútbol, la gimnasia, el esgrima, patinaje, polo, equitación, regatas, etc. Y pues podemos observar que estos deportes son como más para sociedad con mejor economía, se podría decir así, y ya que la gente común seguía entreteniéndose del modo tradicional en los pocos espacios públicos que habían en este entonces. Para cerrar con nuestra participación, Porfirio Díaz y su intento del hombre perfecto. Quiero hablar del año de 1889, en el que Porfirio Díaz creó un programa de estudio en el que ya implementó la educación física como una materia obligatoria, una disciplina. Los deportes pues se usaban para desarrollar la percepción y la velocidad física, así como también la resolución, de acuerdo a los ideales de Porfirio Díaz. Quería crear hombres ordenados, obedientes y respetuosos de las leyes. Tenemos una idea, hemos visto en clases pasadas que teníamos la idea de que Porfirio Díaz pues era una persona muy rígida, que él que él tenía sus propias leyes, ¿no? O sea, que no seguía a los demás, ¿no? Las prácticas deportivas pues eran en ese entonces eran un logotipo, una marca de la sociedad, de lo que era la sociedad mexicana. Quiero comentar que, por ejemplo, cuando los
estudiantes practicaban artes, lo que hacía Porfirio Díaz o los maestros docentes que recibían órdenes de él, pues hacían que los alumnos copiaran figuras o trataran de replicar algunos, y no para su creatividad, ¿no? Sino para poder, como de alguna manera, no sé cómo lo llamarían en ese entonces, pero decodificar, ¿no? Decodificar mensajes. También había otra práctica que era el canto, pero ese lo usaban para que tuvieran una mejor capacidad pulmonar, o sea que los estaba preparando de alguna forma para la guerra, ¿no? También ponía a prueba su sentido de la auditivo, perdón. Bueno, con respecto a la SEP, José Vasconcelos planteó la creación de una institución, esta que atendiera la educación, las bibliotecas públicas y la cultura en el país. José Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de establecer una dependencia federal, esta cuyas funciones no solo llegaran a una porción privilegiada del territorio, sino a toda la República de extremo a extremo. El propósito fundamental de la propuesta era que no iba a ser encaminado solamente a una determinada dimensión de personas, sino que a todos. En el año de 1920 se presentó esta iniciativa a la Cámara de Diputados, pero no fue hasta el 25 de julio de 1921 que se decretó la creación de la SEP, la Secretaría de la Educación Pública. Esta se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre del mismo año. Al mismo tiempo, Vasconcelos fue nombrado titular y también el primer secretario de Educación Pública. Esto fue el 12 de octubre. José Vasconcelos decidió construir el edificio de la SEP en el centro histórico de la Ciudad de México y fue inaugurado hasta el siguiente año, el 9 de julio. Este palacio dedicado a la educación de los mexicanos, ya que albergaba entre sus 3 departamentos el escolar, el de bibliotecas y el de bellas artes. Esta secretaría aceleraría la transformación emprendida hacia la educación, ya que formó parte fundamental del cambio social. Al crear las escuelas secundarias posteriormente, esto facilitaría el acceso a los niños a una educación que en sí buscaría desarrollarse de forma integral y mediante una preparación de los educandos en artes plásticas, danza, lectura, salud y prácticas deportivas. Bueno, pues eso sería todo por parte del equipo 4. Muchas gracias.